puntos. Vamos a meternos con nuestro primer invitado, con nuestro tema, Lautaro Mochet, economista, y el cálculo del IPC para septiembre. Esto va a salir el día jueves, pero hay un cálculo que hizo la Libertad y Progreso de cuánto podría llegar a ser, ¿no?, este famoso IPC. ¿Cómo estás, Lautaro? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Contame un poco de qué consta, entendiendo que tuvimos una pequeña aceleración en la inflación y mucho se hablaba de tener una inflación constante en los próximos meses. Contame cómo vieron los números. Bueno, a ver, desde Libertad y Progreso medimos un dato de inflación del 3,2% para septiembre, con lo cual estamos hablando de una desaceleración importante respecto al dato de agosto, el dato oficial, que había sido precisamente el 4,2%, ¿no? Bien, esto rompe con la barrera del 4% que parecía, en el cual el gobierno se había estancado con la inflación durante varios meses en torno a esa cifra. Y bueno, efectivamente estamos viendo que el dato de septiembre estaría por debajo. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, principalmente estamos viendo una estabilidad en el plano cambiario que contrapone ese creciente que habíamos tenido a partir de julio, sobre todas las cosas, que llegó el tipo de cambio a 1.500 pesos. El hecho de que vuelva a los valores en torno a 1.500 probablemente haya traído mayor calma en el mercado y eso favoreció la desaceleración del IPC. Ahí te pregunto, Lautaro, porque claro, 4,2, volvimos a la inflación de mayo. En el desagregado, ¿dónde ves la mayor caída? ¿En qué rubro se registra la mayor caída? Entendiendo que por lo general era alimentos y bebidas. En el caso de bienes y servicios, el mes pasado, quien estaba por encima del promedio general. Bien, efectivamente, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas es fundamental por dos motivos. En primer lugar, desde luego que es para el bolsillo de los argentinos un componente central y esto desde luego tiene su repercusión sobre el índice, dado que compone cerca de un cuarto de la ponderación total del IPC. Entonces, precisamente en ese rubro es donde estamos viendo las mayores desaceleraciones. Estamos viendo que tiene un incremento en torno al 2%, un poquito más alto, pero por debajo del nivel general. Entonces, esto favorece precisamente a la desaceleración de la inflación. 3,2 hablamos del IPC. ¿Cuál sería la inflación núcleo? Entonces, que en el mes pasado había subido en vez de bajar. ¿Y cuál sería el factor por el cual hoy baja prácticamente a 3,2, un punto entero de inflación? Y si esto se puede extrapolar a los meses de octubre, noviembre, diciembre. Bueno, efectivamente, la núcleo ya está en torno al 3%, con lo cual, como bien marcás, me favorece o mejor dicho, presenta una desaceleración respecto a los meses previos, que se había estancado en torno al 3,7, 3,8, incluso superando el 4%. Entonces, el dato de septiembre presenta una nueva baja y, como mencioné antes, en parte sobre esto se debe a la estabilidad en el tipo de cambio, así como también la estabilidad que estamos viendo en el mercado monetario. Desde el mes de julio la base monetaria, a pesar de tener ciertas fluctuaciones, mantiene su nivel prácticamente constante y este equilibrio en el mercado de dinero favorece a que el peso no se deprecie a una mayor velocidad, sino que comience a transitar un sendero mucho más estable. Y para octubre estamos viendo la primera semana de este mes presentó una variación un poquito por debajo de la de septiembre, con lo cual si se mantiene esta tendencia a lo largo de las próximas semanas, podríamos estar hablando de una inflación mensual incluso por debajo del 3%. Ahí te pregunto, Lautaro, este 3,2 sí sería un número con un gran logro porque se rompería esta inercia del 4%. ¿Crees que se llega
al Crowlingpec a diciembre, por lo menos a acompañarlo. El ministro de Economía había planteado una inflación prácticamente en cero hacia diciembre. ¿Cuál de los dos escenarios es probable que suceda? Bueno, a ver, la verdad es que hablar de datos o de meses concretos es muy difícil. Yo creo que efectivamente se va a lograr esa convergencia hacia el 2%. Tengo mis dudas si se logrará de acá a fin de año, quizás un poquito más entrado el 2025, pero estamos viendo una tendencia que efectivamente está acompañando ese ancla nominal que se basa en el Floating Peg. Muchos hablan que la economía pide una devaluación. Si existiera una devaluación, los números de este IPC se alterarían de forma fehaciente o con la recesión que hay el impacto se diluye un poco. No, yo creo que en este contexto en el cual la brecha cambiaria viene desajando, hoy en día estamos con una brecha levemente por encima del 20%, pero hace algunos meses atrás estaba en torno al 40%, y estamos viendo el mercado cambiario bastante calmo. Es cierto que el flujo de dólares entró a partir del blanqueo, probablemente esté causando esta baja en el tipo de cambio financiero debido a la mayor cantidad de oferta que hay, ¿no? Yo creo que no sería una estrategia muy inteligente generar una devaluación de tipo de cambio oficial en este contexto, teniendo todavía la posibilidad de que el financiero continúe con una tendencia hacia la baja y converja hacia el tipo de cambio oficial. Desde luego que generar una devaluación del oficial tendría su impacto sobre el índice de precios, por lo que el gobierno imagino que estará pensando en evitar ese escenario a toda costa, porque justamente rompería con, creo yo, el principal activo que ha sido la baja de la inflación, ¿no? Entonces, insisto, me parece que no sería conveniente en este momento generar una devaluación, pese a que hay algunos economistas que dicen que el tipo de cambio oficial está atrasado. Lautaro, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Lautaro Moschetti, economista, hablando del informe de Libertad y Progreso sobre el IPC que vamos a conocer el jueves 10, pero que anticipan